Periodismo y sociedad, gracias a Dios que nos tiene de nuevo aquí, frente a ustedes, con ustedes, para ustedes, con la intención de que juntos construyamos un país mejor, pero para todos. Este es nuestro objetivo cada día a través de este programa, de este gran canal que estamos retransmitido en todo el país y unas diversidades de medios digitales que nos ayudan a llegar a ustedes. Qué bonito es saber que estamos en conexión para construir, para ayudar, para aumentar la capacidad solidaria de cada uno de nosotros. Hoy es jueves, iba a decir marzo, jueves 23, digo 3 de, ¿qué pasa, Licho? Hoy es 7 de marzo, 7 de marzo, de risa, 7 de marzo, mañana es el Día Internacional de la Mujer, mañana es el día para ese ser humano extraordinario que cada día soporta gran parte de la existencia, del desarrollo, de la felicidad, de lo que se llama el crecimiento de la humanidad y que de una manera u otra compensa estas dificultades que tiene el hombre de acuerdo a las dificultades que tiene en la vida. La mujer vino para eso, para ayudar, para salvar, para equiparar, para darle ese sosiego, ese remanso de paz que tiene. Bueno, hay algunas que pelean, hay algunas que reclaman, hay algunas que no son, pero usted lo dice, pero es así, es así. Es el día de la lectura hoy y yo quiero detenerme un chin en hablar de la lectura. Es el Día Internacional de la Lectura. La lectura es el medio, o uno de los medios, yo creo que el más expedito para la adquisición de conocimientos. La lectura es una actividad que poco a poco podemos ir haciéndola nuestra, va creciendo y toma volumen en nuestro cuerpo, nos llena de entusiasmo, porque nos llena de conocimiento. Y es muy importante que los padres, los maestros, los hermanos, le hagamos comprender a los niños el valor que tiene iniciarse en la lectura. Y nosotros damos el ejemplo, leyendo un libro cada vez que podamos. Puede ser un libro nuevo, puede ser que iniciemos uno nuevo, que leamos uno que ya nos haya gustado. Pero el que lee se mantiene actualizado. El que lee adquiere conocimiento, porque el que lee se pone en un intercambio cultural, en un intercambio de conocimiento, de realidad, con el que escribe, con el que narra. Y el que narra una realidad distinta a la que usted tiene y le da a conocer cosas que usted no conoce. Entonces lo que usted conoce le va enriqueciendo, le va desarrollando. El verdadero desarrollo de un ser humano es el conocimiento. Es el conocimiento. Por ahí entra la mayor cantidad de atributos para nosotros poder comprender la realidad en la que vivimos. Y los niños es de mucha importancia que hagamos comprender la lectura de cuentos infantiles, la lectura de anécdotas,
la lectura de historias, la lectura de cómo hablar, cómo comprender el buen hablar, la lectura comprensiva de cómo leer y lograr explicar, lograr reproducir lo que leemos, porque eso se nos va aposentando en ese estadio del cerebro que nos permite recordarlo y decir lo que ya es un conocimiento, la lectura comprensiva. Entonces, quería dar esta pincelada sobre la importancia de la lectura. Usted, no importa que tenga 80, 90 años, leer es vital. Hay mucha gente que no entiende esto y se niega a leer. Hay casi 10 millones de personas analfabetas en el mundo. ¿Pero cómo los enseñamos a leer si nosotros no sabemos? Pero un analfabeto es una persona infeliz, una persona que está propensa a ser aniquilada por cualquier fenómeno natural, por cualquier embestida de la sociedad, aunque haya desarrollado habilidades distintas, pero está en desventaja frente a la sociedad, independientemente de lo que usted cree. Está en desventaja. Entonces, vamos a aprovechar este día para motivar a nuestros seres queridos a leer, aunque sea una página, aunque sean 2 páginas, 10 páginas, un día. Comencemos por ahí, hagamos los círculos de lectura con los amigos, con los familiares, en los cursos, hagamos grupos, los maestros o los mismos estudiantes, nos juntemos en función de nuestras coincidencias para poco a poco ir comprendiendo la realidad que nos envuelve, en la que nos desenvolvemos ahí. Eso es muy bueno, comenzar por los cursos con esas peñas de lecturas, con esos círculos de lecturas, donde cada quien lee una página, un libro, y se reúne el grupo y después expone cada quien lo que ha leído, y lo analiza el grupo. Y eso es una bellísima tarea, bellísima tarea, bellísima tarea. Porque leer da conocimiento. Bueno, pues hoy es 7 de marzo, les reitero, ayer era 6 de marzo, y en República Dominicana fue un día muy especial, un día para mí, para los dominicanos, es un día trascendental, porque ayer se puso en ejecución una disposición legal que había sido aprobada en el 2023, la ley 4623, que es la ley que designa el 6 de marzo como el día del doctor José Francisco Peña Gómez. Ese es un acontecimiento. A pocas personas que no han sido de la relevancia patriótica como padre de la patria, como héroe militar, se le ha dedicado un día oficial en un país como el nuestro. Pero Peña Gómez fue demasiado grande, fue muy importante, es muy importante y será muy importante para la República Dominicana. José Francisco Peña Gómez ha sido un líder, quizás para mí, entre todos los que han aportado a la democracia, él ha sido el que más ha aportado a la democracia. Porque la república política, la república democrática, la República Dominicana democrática, se dio a conocer en el mundo por José Francisco Peña Gómez, en todos esos cónclaves internacionales, con todas esas relaciones con los grandes líderes políticos del mundo. Logró traer aquí al país a esas figuras extraordinarias del pensamiento político mundial,
los hizo comprender la solidaridad con la República Dominicana, participar de lo que era República Dominicana, y no solo de República Dominicana, sino expandirlo a América Latina y a zonas de otros continentes que necesitaban y necesitan la democracia. Por eso tanta gente quiso a Peña Gómez, por ese pensamiento universal, democrático, revolucionario, incluyente, socialista, por ese desprendimiento, por esa entrega total a la liberación del ser humano, a la inclusión del ser humano en el derecho a ser parte del sistema productivo del país y de sus países, al desempeño de los derechos que en cada uno de sus países y en lo que se llama la universalidad le correspondía desarrollar. Bueno, el doctor Peña Gómez fue un hombre clave en eso, y no nos cabe la menor duda de que fue un gran propulsor de la democracia y del desarrollo político de nuestro pueblo y de los pueblos como los nuestros en el mundo. Y por eso a él le reconocen todos esos valores en muchísimos países del mundo como ese hombre, propulsor de la democracia en el mundo. Y aquí, pues no digo que fue tarde, no, las cosas de Dios son perfectas y a él le correspondió ahora, 25 años después de su muerte. Le correspondió, y ahora le corresponde a los dominicanos, defender eso, ampliar eso, hacerle comprender a las generaciones futuras eso, decirle a los jóvenes que están en política por qué seguir el ideal de Peña Gómez es el correcto. No importa la nueva modalidad política que tengan, el pensamiento ético, inclusivo, solidario, desprendimiento, contributivo hacia el desarrollo del país. Usted no puede ir a un cargo público si no es a servirle a los otros y desarrollarlo con ética, con responsabilidad, con honestidad. Eso se llama ser peñagomista. O sea, a los que están en política ahora hay que enseñarle eso, hay que de alguna manera ponerlos a comprender eso. Miguel Manuel tiene un video con el que se conmemoró uno de los lugares más icónicos donde se celebra el día de Peña Gómez, que fue el cementerio Cristo Redentor, pero ayer hubo muchos actos donde se le celebraron varios actos. Vamos a ver, Miguel, donde se le rindió tributo al doctor Peña Gómez. Ahí está el presidente Hipólito Mejía, pronunciando un discurso en el cementerio Cristo Redentor en nombre del Instituto Dr. José Francisco Peña Gómez. Ponle audio. En todos los estratos de esa sociedad, esas tres personas brillan. De Fidel siempre ha brillado, pero Fidel se negó a que lo veneraran, y no hay ningún lado letreros ni nada de él. En la tumba, él le tenía miedo al culto de la personalidad. A Peña también. Peña era tímido. Yo recuerdo cuando él iba a mi casa, que iba mucho, Carolina llegaba y daba un abrazo y un beso, y después decía, Peña lindo. Digo, no, Peña feo. Como desde ese momento, Carola, ella le tiene mucho cariño a doña Rosa y a Carolina. Nosotros nunca participamos en política, pero adoraron y respetaron a Peña. Pero retomando el tema del instituto, yo me siento orgulloso. Yo tengo una charla en un ratito por parte de la gente del Ministerio de Cultura en que vamos a expresar algunos detalles históricos, y que yo me lo voy a permitir tirarlo allá para que salgan los periodistas, se den
filete posterior a esto. Pero definitivamente hay que recordar, el instituto ha formado 12.000 personas. Peña, Milagros y un grupo dominicano fueron a Costa Rica a tomar el primer entrenamiento, el primer cursito de ciencia política. Para él era un orgullo. Era un orgullo porque tenía en su mente, impregnado en su cerebro, la educación, la educación. Él insistía y yo peleaba con Ibelice. Ibelice decía, educación, igual que Peña, yo decía, agricultura y comida. Tengo que buscar yo. Educación es la base del desarrollo de los pueblos. Por eso hicimos el instituto con mucho esfuerzo, de un dinero que sobró de la campaña, y yo me siento muy orgulloso, y recuerdo a Ibelice, y recuerdo a Hugo y a cada uno de nosotros que hemos participado, y de Pastor no se diga, exprime los chelitos para que se emprenda. Darío tenía la Fundación Peña Gómez, y ya otra gente la toma, pero no importa, con fundación y sin fundación, o con instituto, o sin instituto, formado el Instituto Peña Gómez, que ha dado beneficios muy buenos para este país. Nosotros nunca le hemos preguntado a los que participan de qué partido es. Peña tampoco. Primero la gente era parte de su formación y de su enfoque. Además que la realidad es esa, y debemos entender el alcance de la verdadera democracia. Por eso estos días siempre hemos celebrado aquí. Lo hicimos antes de Peña, durante en estos años, y va a seguir así mientras tengamos vida. Y yo espero que duremos unos cuantos añitos más para seguir viviendo. Lo pedimos al Todopoderoso. Pero ustedes, que han sido Isidro y cada uno de ustedes han tenido siempre una participación activa, yo estoy convencido que esa semilla que sembramos con el nombre de José Francisco Peña Gómez ha dado frutos y va a seguir dando frutos, porque hay que preparar la educación en la base del desarrollo de los pueblos. Peña era un hombre absolutamente convencido de que eso era así, al igual que política, que dio cátedra. Por eso me sentí orgulloso de haberlo conocido jovencito, ya en San Cristóbal a nivel profesional, y después en política también. Todo el mundo sabe que yo era hijo de Antonio Guzmán, hijo, o sobrino, como usted quiera decir, y su ministro de Agricultura, pero no acepté nunca que mis relaciones con Peña estaban por encima de todo el mundo, y don Antonio lo sabía y aprobó, y nunca me tomó en nada que no fuera Peña la persona que yo más respetaba. Por eso me siento orgulloso del instituto y me siento orgulloso de la siembra de la democracia en el país, la defensa de la democracia en el país y en América Latina. Nos vemos. Bueno, ahí culminó esa exposición del presidente Hipólito Mejía en el acto, en uno de los actos, al doctor Peña Gómez ayer como el día suyo. En el Teatro Nacional se hizo un acto solemne, oficial, para la rendición, la puesta en ejecución de la ley. Efemérides Patrias hizo otro evento con motivo de su día. En el Cristopar hubo una excelente disertación, una conferencia que dio Hipólito Mejía con cientos de niños, dándole a conocer quién era José Francisco Peña Gómez. Y eso lo manda la ley, pero también debe ser una imperación, un imperativo de todo el que se sienta Peña Gómez en cada nivel, en cada municipio del país. Porque Peña Gómez es un ejemplo a seguir. De eso vamos a seguir hablando durante muchos años, muchos días en este programa, porque hoy, recuérdense, Peña Gómez fue el primer político dominicano que trajo el tema de medio ambiente para vincularlo a las políticas públicas, que alertó, que advirtió el peligro de lo que era el cambio climático. Por allá, por la década de los 80, nadie hablaba de eso, y él trajo ese tema a la República Dominicana y obligó a que muchos políticos, y más que todo de su partido, se prepararan en lo que es el medio ambiente,
para que lo comprendieran lo que venía hoy. Y nosotros no entendíamos mucho eso. Es decir, que era un hombre, era un preclaro político de futuro, con una visión extraordinaria. Y de medio ambiente vamos a hablar hoy. Así que vamos a una pausa porque aquí están René Ledesma y Máximo Aquino, que ya debieron estar aquí en el podio, pero yo me robé unos minutitos hablando de eso. Nos vemos en breve con ellos. Bueno, regresamos con ustedes. René Ledesma, Máximo Aquino, son los expertos que cada jueves desarrollan un tema de medio ambiente actual o académico, coyuntural. Y yo quiero introducirle un tema que se lo escuché al ministro, al Ministerio de Medio Ambiente, que yo creía que eso estaba regularizado y que eso estaba tomado en cuenta, que era la permisología, que es como ese procedimiento que lleva el medio ambiente, creo yo, sobre los permisos, sobre cada cosa del medio ambiente. La permisología. Y lo escuché decir que hay que importar, oigan esto, que hay que importar personal para poder dar abasto con ese proceso de la permisología. Yo creo que René y Máximo me detallen, me definan qué es eso y eso de importar gente de otro país para entender la permisología dominicana. Un tema bien interesante. Muy buenos días y hacer una acotación sobre tus temas iniciales, sobre la lectura que pusiste y sobre el doctor Peña Gómez, ¿verdad? Realmente creo que fue ambas partes muy emotivos porque son cosas necesarias para la República Dominicana, que todos podamos leer, aunque sea un párrafo diario, y que recordemos al doctor Peña Gómez como una persona relevante, importante para nuestro país. Que solo con la lectura pudo llegar donde llegó. Exactamente. O sea, un lector voraz. Tomando en cuenta su origen, ¿verdad? Solo con la lectura él pudo ser quien fue. Y una de las personas que primero, como tú decías, mencionó los temas ambientales desde el punto de vista político. Quizás por su andar por el mundo entendió el proceso que venía y en muchas de las conversaciones que había con él siempre el tema ambiental estaba... René, y escúchame, no solo eso, dentro de la visión ambiental de Peña Gómez, el PRD fue el primer partido que tuvo un departamento de medio ambiente creado por Peña Gómez, que tú te acuerdas, Licho, en ese entonces él puso a dirigirlo a Juan Antonio González Macovi, y yo fui su director de era doctor en medio ambiente. Primer partido que tuvo un departamento de medio ambiente. Y Peña Gómez fue el primer líder dominicano con la conducción el apoyo de Macovi, que participó, recuerdo, en Belén do Pará, en esa conferencia mundial sobre el medio ambiente y aquella capa. Y en la de Río también participó. La capa de ozono y cómo se proyectaba el acercamiento. Sí, mira, entonces, lo que tú... De eso podemos hablar tres programas. De lo que tú preguntas sobre el tema de verdad, de los permisos, la permisología, viene relacionado con eso, porque de dónde nace... Se crea la Secretaría de Medio Ambiente, que actualmente es un ministerio, ¿verdad? Pero el asunto es que los recursos naturales, renovables y no renovables, los recursos que podemos utilizar, ¿verdad?, que tenemos para nosotros disponibles para disfrutarlo, y también aquellos recursos que se agotan, pero que se utilizan también para el beneficio de la economía de un país, necesitan regulaciones para poder usarse. O sea, y de ahí viene la parte de las normativas que se crean para establecer, dar los permisos ambientales. Entonces, el Ministerio de Medio Ambiente tiene un sistema de permisología para todos aquellos proyectos, todos los proyectos que se ejecuten en República Dominicana, por más simple que sea, necesitan un permiso ambiental. Todos los permisos. Algunos son simples, de decir si se puede ejecutar, no hay que hacer un proceso muy largo, otros requieren procesos más largos, más tediosos para poder proteger el medio ambiente y para que se usen adecuadamente. Entonces, el sistema dominicano ha ido avanzando
ha tenido sus pros y sus contras. Uno de los problemas es el desarrollo económico. Bueno, no un problema, porque el desarrollo económico es lo que queremos, ¿verdad? Que haya desarrollo del país. Entonces los permisos ambientales, las autorizaciones ambientales tienen que ver con esto. Muchas veces tardan demasiado y los proyectos son económicos. Entonces, si tú tienes un proyecto, por ejemplo, de importancia, donde hay inversiones de muchos millones de pesos o de dólares, y a veces el proceso dura una eternidad para que te den ese permiso, el sistema financiero de la parte económica que tiene que ver con el financiamiento del proyecto, cuando tú vienes a ver lo que tú te puedes dejar de beneficio del proyecto, no funciona porque se tarda mucho. Entonces, vamos a poner un ejemplo, Máximo, tú cuando quieras puedes hacer los aportes ahí. Tú, por ejemplo, tienes un proyecto que quiere instalar una fábrica de producción, vamos a decir, de cemento, vamos a decir cemento, ¿qué pasa? Tú tienes que someter eso al Ministerio de Medio Ambiente mediante un proyecto, una prefactibilidad, tú lo sometes. Medio Ambiente entonces hace un proceso de evaluación inicial que se llama de análisis previo y te dice inicialmente sí, el proyecto es viable porque está en un sitio que no es un área protegida, no tiene problemas graves, pero tiene que hacerme esto, unos términos de referencia, hazme este estudio ambiental. Hay diferentes categorías de estudios, unos son simples, otros son más complejos. Ya para una fábrica de cemento se necesita un estudio de impacto ambiental. Ya el estudio de impacto ambiental es un poco más complejo. Eso, que a veces la gente no entiende, eso se somete una consultora, una empresa consultora independiente, que no es medio ambiente, hace el estudio con los términos de referencia que da medio ambiente. Entonces, se hace el estudio con esos términos de referencia, se entrega a medio ambiente ese estudio con los términos de referencia ya que medio ambiente le dio, lo revisa y si el estudio está ok, entonces ahí se da el permiso o la licencia ambiental. Pero es un proceso entonces Es un proceso largo y profundo. Es un proceso largo. Sí, es un proceso porque es que tú tienes, ¿cuál es la intención? Que el medio ambiente te da... Es vida. El medio ambiente te da beneficio, ¿verdad? Pero tú tienes que protegerlo, porque lo que se quiere es que esa empresa que se va a establecer, que es por toda la vida. A veces el problema fundamental cuando se da el permiso es que los empresarios se creen que es poner el permiso en una pared y no saben que eso tiene unos requerimientos detrás que te dice, tienes que cumplir con esto, con esto, con esto, con esto. Ahí viene la otra parte, y es que el medio ambiente tiene que darle seguimiento, que a veces no tiene todo el personal, a veces no tiene la facilidad para darle... Para mí es más importante, o sea, el permiso es importantísimo, pero cuando ya tú pones la empresa a operar, que tiene la autorización, tiene necesariamente que darle el seguimiento para evitar que los promotores del proyecto hagan daños ambientales agresivos. Entonces, el esquema general, eso es simplificando el proceso, ¿verdad? Ahora, hay, por ejemplo, tú dices, vamos a poner un ejemplo de una empresa, de algo simple, que yo considero, hay muchas cosas que son, la construcción de un edificio. La construcción de un edificio, vamos a decir que es algo simple porque se sabe cuál es el daño de antemano que puede hacer. Si tú tienes, por ejemplo, se selecciona un solar, un área que está autorizada para construir un edificio, es simple saber que en un edificio lo que va a ocurrir es, tú tienes que analizar el tránsito, ¿verdad? Por dónde va a entrar, cómo va a fluir el tránsito. Eso es un tema ambiental, porque tiene que ver con la contaminación que puede producir el tránsito en ese medio. Tiene que ver con los desechos sólidos, tiene que ver con todo el que está alrededor, si tú lo vas a afectar en esa construcción. Entonces, pero hay medidas que se saben qué es lo que hay que hacer de antemano. O sea, ese no es un permiso complejo. Ese es un permiso que son más bien de hacer lo que tiene que hacer, y cualquier ingeniero, tú le dices qué tiene que hacer y sabe exactamente qué puede hacer y puede obtener. Ese es un permiso que puede salir con bastante rapidez. Sí. Entonces, el tema es ahora mismo que el juego
aparentemente está trancado porque hay muchas solicitudes. El país tiene un grado de desarrollo rápido y hay muchas solicitudes de permisos ambientales que se están tardando más de lo que... Pero eso es debido a qué. Mira, yo creo que René, los planteamientos que hace René es importante, y esa última parte que estaba tocando, porque ¿cuál es el problema? ¿De dónde vino la declaración del ministro de Medio Ambiente ahí cuando estaba con los empresarios en una conferencia? Es el problema y la queja que hay inclusive ante el mismo presidente sobre los promotores de proyectos, sobre el tiempo que se están tomando la aprobación y emitir la autorización ambiental correspondiente en función de la categoría de cada proyecto, ¿verdad? Y ahí es que está el problema, que aparentemente el Ministerio de Medio Ambiente, a través de la parte del Viceministerio de Gestión Ambiental, que ya es el organismo dentro del Ministerio responsable de la evaluación y de la emisión de esas autorizaciones ambientales, ha sobrepasado el volumen, porque hay que reconocer, todos los proyectos tienen que ir a medio ambiente y tener su aprobación antes de empezar su etapa de ejecución y de operación. Entonces, parece que el propio desarrollo económico del país, Licho, ha creado una demanda muy fuerte y que el ministerio parece que no tiene la capacidad técnica necesaria y con el expertise necesario de los técnicos para tener una capacidad de respuesta ante eso. René, ¿tú te acuerdas que el sistema de gestión se creó en el año 2000 con la creación del Ministerio de Medio Ambiente y habían 5 criterios básicos para un sistema de gestión? Primero, la conservación de los recursos, ¿verdad? Evitar que se le hagan, que se protejan los recursos y que esos recursos se puedan usar en el largo tiempo. Segundo, evitar la contaminación ambiental, evitar la emisión de residuos y en ese sentido. Tercero, el cumplimiento de las leyes, normas y reglamentos que se establecieron en ese entonces. Porque cuando un estudio de impacto ambiental cumple las normas y los reglamentos y las leyes que están establecidas, ese cumple y puede tener una efectividad en su ejecución. Un cuarto aspecto es la concientización en el sistema de gestión, tener una población consciente que pueda influir en la disminución de los impactos ambientales, la disminución de emisión de residuos, en la disposición final de todos esos residuos que se crean. Y el último concepto, que es donde entra de un sistema de gestión ambiental, es la parte de hacer los estudios y la evaluación e identificar la mitigación de cada proyecto, que en ese último punto es donde estamos. Y también creo, René, que hay un punto importante, que es que las leyes, normas y reglamentos, todas se crearon en el año 2000, hace 24 años que se crearon. Sí, entonces, las primeras salieron en el 2001, se ratificaron en el 2003 y prácticamente no ha sido entonces, revisada. cualquier acción, por ejemplo, un proyecto específico que se identifican los tipos de impacto que va a producir. No es verdad que los niveles tecnológicos que había en el 2000 son los mismos que hay ahora en el 2024. Han habido muchos avances en los niveles tecnológicos y en aplicación de tecnología de muchos proyectos que el ministerio tiene que hacer la adopción. Y eso podría evitar que muchos proyectos se lleven. Entonces, sintetizamos, que hay que revisar las normas y los reglamentos y actualizarlo a la actualidad. Que se ha quedado retrasado. Se ha quedado un poco retrasado. Esa es la realidad. Mira qué pasa, las normas ambientales, porque yo tuve la oportunidad de gerenciar la primera etapa del Ministerio de Medio Ambiente, que era su secretaría, con la permisología. Nosotros establecimos el sistema de permisología. O sea, yo conozco perfectamente desde el principio, porque tuvimos la oportunidad de eso con el equipo técnico, porque era multidisciplinario. Se crearon las normas ambientales. La primera versión salió en el 2001, un borrador, la primera versión preliminar. En el 2003 fueron oficializadas, revisadas ya esas normas para todo el país por decreto. Pero el decreto decía que cada 5 años había que revisar esas normas ambientales. Eso prácticamente no se ha hecho. O sea, en 20 años no se ha hecho. ¿Por qué? Porque tú tienes que, por ejemplo, a una planta el país está lleno de plantas, ¿verdad?, de generación, pero tú sabes qué hace la planta de generación que afecta si hay problemas de contaminación, si emite emisiones más o menos. Muchas veces el combustible, la calidad del combustible. Entonces, tú tienes que manejar una serie de cosas de tecnología para que
las cosas se puedan simplificar y de antemano se puede hacer, porque tú puedes decirle a un promotor, mira, en vez de tú traerme este equipo que tú vas a poner a funcionar ahí, trae este que es más avanzado, que va a contaminar menos el ambiente. El medio ambiente tiene esa potestad para hacerlo. Entonces, el problema fundamental es que hay que a veces se tardan, por ejemplo, el análisis previo. Llega una gente, somete un estudio, entonces tú tienes que ir, el técnico tiene que ir, medio ambiente tiene que enviar al sitio donde se va a hacer para revisar si eso es posible, ese proyecto ahí. ¿Es una metodología obligatoria? Si tienes que ir, si eso es obligatorio, porque tú tienes que saber y tienes que investigar si tengo un área protegida, todo eso. Ahora, ¿cuál es el problema? Que a veces eso tarda un mes de ir a ese sitio, entonces ya tú tienes un mes para que te digan los términos de referencia. Entonces, vienen los términos de referencia. Bueno, porque tiene poco personal técnico para destinarlo a tantas solicitudes para trasladarlo. Entonces hay un mecanismo que muchas veces no hay las facilidades quizás de transporte, de técnico. Yo sí creo que yo creo que sí en el país hay técnicos que pueden, o sea que se puede trabajar con técnicos. Tú puedes, porque yo tuve la oportunidad de usar consultoras externas para evaluación. Tú puedes usar especialidades que el ministerio en un momento determinado no lo tiene, pero tú no puedes establecer un sistema total de decir, bueno, vamos a traer gente para... No. Yo creo que en el país, porque ha avanzado mucho. Cuando comenzamos, era una experiencia de un día a día de buscando personal preparado, pero aquí las universidades han ido preparando, la Autónoma, la Pucamaima, hay varias universidades que han preparado gente en el tema ambiental. René, tenemos que irnos a una pausa. Vamos y después continuamos con ese mismo tema. Ahí estamos en Periodismo y Sociedad, Medio Ambiente y Desarrollo con René Ledesma y Máximo Aquino, en esta contribución que hacemos cada jueves para comprender esta dinámica del medio ambiente y su vinculación con el desarrollo necesario del país. Venimos en breve. Regresamos con ustedes, René Ledesma y Máximo Aquino. Seguimos desarrollando la importancia del medio ambiente y el tema de la permisología en el medio ambiente. René, sí. Máximo. Sí, mira, René, siguiendo el hilo después de la pausa que tú planteabas, mira, yo creo que, por ejemplo, ese problema de análisis previo, que casi todos los proyectos para poderle conseguir su autorización ambiental, en ese proceso de análisis previo casi siempre se van a veces hasta 2 meses, 3 meses, en lo que se hace la visita, en lo que se emiten los TDR, etc. Hay muchos países que han podido obviar o disminuir bastante ese tiempo a través de estrategias diferentes. Hay países, por ejemplo, que un proyecto, junto con la factibilidad económica de ese proyecto, se presenta la factibilidad ambiental, que es hecha por un equipo de consultores ambientales que el promotor del proyecto lo contrata, porque existen la serie de consultores que tienen la gran capacidad. Se supone, por ejemplo, el Ministerio, dentro de gestión ambiental, tiene una relación registrado de técnicos que son los que son capaces de hacer los estudios ambientales. Y cuando un promotor de un proyecto registra un proyecto en el ministerio, él le dice, mire, esta es la lista de consultores registrados, y si ese estudio no va firmado por una empresa registrada, que el ministerio dice que tiene la capacidad para hacer los estudios, no es recibido el estudio. Entonces, si ya hay ese expertise, si ya hay los técnicos que se supone que tienen los máximos niveles, la máxima capacidad de desempeño en esa área, puede el propio técnico hacer promotor a través de ese técnico y presentar la factibilidad ambiental. Y el Ministerio de Medio Ambiente lo único que tiene que ver, vamos a ver eso. ¿Por qué eso se facilita más, René? Tú sabes que en el año 2000, cuando nosotros iniciamos, no existían las líneas base ambiental de las diferentes regiones. Ahora ya existe casi, se conoce la línea base ambiental de todas las regiones. Vamos a poner Bávaro y Punta Cana, que es una zona de desarrollo turístico. Ahí se han hecho tantos estudios, el Ministerio ha levantado tanta información, que tiene la línea base ambiental. Entonces tú me vas a decir a mí, René, que un equipo técnico que es calificado para hacer los estudios de impacto ambiental no es capaz de hacer para un proyecto de Bávaro una factibilidad ambiental y antes de hacer análisis visita previa, presentárselo al ministerio, y el ministerio
con ya todos los aspectos tecnológicos que hay de las redes, de que puedes utilizar las plataformas y ver si realmente ese estudio responde. Y además, el técnico que hace esa factibilidad ambiental tiene la responsabilidad de demostrarle al ministerio que lo ha hecho con la capacidad técnica y cumple con los requisitos y la normativa tú de estás planteando de que un técnico privado contratado por los el promotores del proyecto le lleve el estudio de impacto ambiental ya realizado. y elabore su propio término de referencia en función de la línea base ambiental. Y el, medio, lo que pasa es, el ministerio tendría que modificar la normativa y aceptar ese déjame en España, en Barcelona, sí que se hacen. déjame intervenir ahí. Eso que Máximo dice, en muchos países, yo he tenido la oportunidad de, después que salí de medio ambiente, tuve que sobrevivir trabajando de forma internacional en varios países. Te ha ido bien entonces. No, porque tú no haces lo que a ti te satisface, que es hacerle aporte a tu país. No me dejaron hacer el aporte a mi país, eso yo me preparé. Pero sobreviví. Mira, la realidad es que en muchos países yo tuve la experiencia, por ejemplo en Panamá. ¿Qué hacían en Panamá? Bueno, para los estudios, ahí el sector privado, las consultoras privadas, por ejemplo en la ampliación del canal de Panamá, que yo trabajé en la auditoría ambiental, ¿qué hacían? Bueno, las consultoras privadas eran lo que hacían los trabajos del plan de manejo ambiental bajo la supervisión del Ministerio del Medio Ambiente y bajo las empresas como nosotros, que éramos los auditores, para que ese trabajo se hiciera. En Puerto Rico, trabajamos también. Entonces, el proceso es que esas empresas que están registradas consultoras tienen que hacer el trabajo correcto. Están registradas en medio ambiente, están capacitadas para hacer el trabajo. Si no cumplen, son sancionadas. Claro. Porque el problema es, y hay que creer en la gente. Cuando nosotros estuvimos en medio ambiente, cuando comenzó el sistema de evaluación ambiental, nosotros contratamos un técnico chileno, especialista en evaluación ambiental, en ese nivel, para que le diera cursos a los consultores. Y si no lo tomaban, medio ambiente no lo certificábamos como consultores. Ese proceso no está. Entonces tú tienes los consultores, hay que entrenarlo, hay que capacitarlo de forma permanente y hay que supervisarlo. Y hay unas reglas que tienen que cumplir, que si no las cumple son sancionados. Entonces tú tienes que, además eso da trabajo al sector. Tú no tienes que meter en el medio ambiente una cantidad de técnicos que no van a caber porque el espacio físico no te lo va a permitir. Tú tienes que trabajar con consultoras privadas que van a desarrollar y van a tener las habilidades de eso. Entonces eso que Máximo dice, por ejemplo, en algunos países se utiliza, que el ministerio te autoriza a entregar los términos de referencia. Hay un término de referencia base. Si se va a hacer un hotel, se sabe qué es lo que un hotel requiere. En base a eso tú haces está predeterminado. Claro, ahora, cuando es un sitio específico, puede ser que el medio ambiente le diga, hazme esto adicional, háblame del cambio climático, háblame le puede pedir cosas adicionales. Pero podría ser que el medio ambiente establezca un sistema de decir para cierto tipo de proyectos, mire, presénteme el estudio en base a términos de referencia generales y nosotros revisamos. Le dan la aprobación y en el proceso le van dando las aprobaciones necesarias. Y se puede disminuir el tiempo, hay muchos mecanismos para eso. O sea, hay mecanismos para eso. Y lo que pasa es que también tenemos que confiar en los técnicos dominicanos y tenemos que hacerlo cada vez más capacitado. Aquí hay mucha gente que se ha preparado fuera del país en temas ambientales y que están ahí, que hay que utilizarlo. Y en otros países las universidades juegan un papel también para certificar consultores. Porque a veces nosotros creemos que es el Estado el que tiene, tiene que hacerlo todo, ¿no? No está mal que aquí una universidad, sobre todo la del Estado, creo que el Estado está haciendo una maestría en impacto ambiental. Sí, se hacen muchas universidades de la pero debería hacerse con mayor... Sí. O sea, yo creo que nosotros tenemos que confiar en el personal que hay, prepararlo, capacitarlo para seguir adelante. Y se puede tener apoyo internacional, no es que estamos diciendo que no sea necesario, se puede tener. Porque hay gente especializada en algunos temas que son necesarios para el país. No, y hay proyectos que por su envergadura también exigen y es necesario tener una comparación, una experiencia internacional en esos tipos de proyectos. Oye, el tema es muy importante.
es de necesidad de conocimiento de toda la sociedad, porque los emprendedores, todos los que son inversionistas, el mismo Estado requiere tener eso abierto, con conocimiento cabal, de lo que se llama la permisología, los requisitos, qué importancia tiene. Y esto se hace a través del Ministerio de Medio Ambiente. Y de ahí depende, dicho, la inversión económica que hacen para todos los proyectos en el país. Eso requiere la agilidad. Es el desarrollo del país. El desarrollo del país. Entonces, ese tema lo vamos a tener que tomar en otro programa, porque ya el tiempo de hoy se nos terminó. Y a mí me interesa que sigamos discutiéndolo. Esto seguro que es de mucho interés. Así que gracias, Máximo. Gracias, René, por este aporte nuevo que ustedes le han hecho al país y sobre todo al programa Periodismo y Sociedad. Si vamos a una pausa, nos veremos con estos dos expertos el próximo jueves y usted y yo nos veremos mañana con Seguridad, Sociedad y Seguridad Social. Gracias por su atención y será hasta entonces, si Dios quiere.